Bueno, damos inicio a las entrevistas correspondientes a este proyecto que habla sobre el periodismo ciudadano. Y está con nosotros Fernando Mosquera, un hombre conocedor de la radio, y nos va a narrar un poco sobre la historia del periodismo en el país. Fernando, buenos días. Buenos días, Sandra, y muy buenos días a todas las personas que tienen la oportunidad de conocer aspectos de una narrativa. Y referente a la pregunta que usted formula, digamos que a nivel histórico, antes de llegar a nuestro país, digamos que hay varias concepciones de cuándo se inició todo esto que tiene que ver con el periodismo. Incluso una de las tesis habla que fue con el mensaje de los 10 mandamientos por parte de el Señor a través de Moisés al pueblo israelita cuando saliera de Egipto. Pero eso es parte de tantas tesis que se han hablado. Incluso fue la que más fuerza nos entregaron cuando nosotros también hacíamos lo que usted está haciendo. En Colombia se le debe la historia del periodismo, habla de Manuel Socorro, un hombre cubano que fue el que primero inició aquí en nuestro país con este tema del periodismo, prensa escrita. Luego pasamos a lo que fue la radio. La radio pues llegó a través de la costa atlántica, a través de Barranquilla, con Wilcriago, una persona de la costa que fue el primero que incursionó en este tema acá en nuestro país, por allá por 1929, 28, 29, y de allí en adelante la radio comenzó a tomarse, porque recuérdese que primero era la prensa, la radio comenzó a quitarle espacio a la prensa, lo que hoy nosotros en día estamos viendo con las redes sociales. Y el momento cool más fuerte que tuvo la radio cuando se conoció su verdadero poder fue en 1948 con lo que hoy conocemos como el Bogotazo. Incluso se dice por parte de algunos historiadores que fue el periodista o el locutor Rómulo Caicedo. Hay muchos quienes lo acusan a él de haber incitado a la población capitalina bogotana a través de unos micrófonos. En esa época, pues obviamente que no existían los noticieros que hoy tenemos. Simplemente llegaba un locutor, presentaba música y hablaba y todos esos temas. Había muchos programas de opinión porque había mucha fuerza por parte de la radio. Ya cuando llega en lo que corresponde a la televisión, el general Rojas Pinilla, en el 54, cuando él asume el poder, él había observado el impacto de la televisión en los Juegos Olímpicos realizados en Alemania en 1936, y entonces ya tenía claro lo que era el concepto de la imagen y el audio, y por ello trajo a Colombia la televisión. A través de la televisión al comienzo muchos programas didácticos, después ya incursionaron mucho en las novelas y así sucesivamente. ¿Qué podemos decir de la prensa? Pues la prensa es fundamental. Hay quienes señalan que es el cuarto poder, hay otros que dicen que es el primer poder por todo lo que genera. Es más, hoy los grandes gremios económicos a nivel mundial y nuestro país tienen siempre como apoyo un medio de comunicación. Y esos medios de comunicación pues son los que estimulan el consumo, a veces estimulan la conciencia de quienes siguen X o Y programa radial, noticiero o de opinión. A grosso modo, esto es historia pretérita, podríamos decir, porque ya a partir del 80, pues se tiene otro tipo de dinamismo en cuanto a la prensa. Ya nacen lo que son los medios o noticieros muy sólidos, Caracol, RCN, y además de ello ya comienzan a aparecer los buenos noticieros en televisión, magazines, programas de opinión. Hoy en día, aunque las redes sociales han tomado mucho poder, se hace prensa, se informa a través de las redes sociales, pero
las redes sociales, como muchos conocemos, también manejan mucha noticia falsa. Esa es la diferencia entre el seguimiento que se hace de las redes sociales con lo que nosotros conocemos por tradición como el periodismo, que puede ser radial, que puede ser prensa escrita, que ya con esto de la pandemia prácticamente se acabó y tuvieron que hacer una serie de cambios. Además de ello, incluye los noticieros de televisión. Entonces, el dinamismo hoy, ¿qué es lo que se quiere? Cuando lo que usted dice hoy ya se sabe a nivel mundial. El principal apoyo que tienen los medios tradicionales es la veracidad, la verdad. Y hay que recordar, Sandra, que el principio fundamental del periodismo es hacer el bien. Y hacer el bien, ¿qué significa? Informar siempre la verdad. Siempre, bajo cualquier circunstancia, hay que informar la verdad. ¿Cree usted que el periodismo en el país afronta una crisis en estos momentos? ¿Por qué cree que pasa? Bueno, de entrada allí, crisis. Bueno, hay varios factores que pueden generar o que están generando algún tipo de crisis. Recuerde que las personas que ejercemos como periodistas venimos de la misma sociedad. Y hoy, frente a tanta turbulencia que existe, y por lo que le comentaba anteriormente, la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a los gremios económicos, y los periodistas trabajan para una casa radial, una programadora o un periódico. Y entonces normalmente la independencia, pese a que se argumenta a través de la gran mayoría de los periodistas, pero la independencia es bastante poca. ¿Por qué es poca? Porque el que no tiene la tendencia, por decir de una manera, centro-izquierda, tiene la tendencia hacia centro-derecha. Le pongo un ejemplo. El noticiero RCN es muy criticado porque tendría una tendencia de centro-derecha. Pero si usted revisa el noticiero, o lo que fue el noticiero de Daniel Coronel, es centro-izquierda. Y entonces, seguramente quienes seguirán el noticiero de Daniel Coronel con una ideología más cercana a la izquierda lo ven como perfecta, y viceversa. Pero en todo caso, la crisis normalmente se genera cuando la sociedad también está en crisis. Recuerde que todos pues venimos de esa sociedad, y el poder económico que pertenecen los dueños de los medios, de una u otra manera, por supuesto que incide. ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo se puede mejorar? Se puede mejorar, diríamos nosotros, de una manera facilista, con la independencia. Pero resulta que la independencia solo se puede lograr si en el lugar donde usted trabaja, si en el lugar no tiene que vivir de la pauta comercial. Y entonces, si usted vive de la pauta comercial, de una u otra manera, ello incide en la independencia. Si usted trabaja para una organización, ello de una u otra manera incide en la independencia del periodista. Entonces, en alguna oportunidad leí un libro que hablaba sobre la libertad de prensa, si era real o no era real, y daban 10 factores de por qué no es real la libertad de prensa, como son la publicidad, como son los gremios, como es el orden público. Es muy diferente hacer periodismo en Suiza que hacerlo en Colombia. Es muy diferente hacer periodismo en Bogotá, capital de la República de Colombia, que hacerlo en una población como Quito, por todos los inconvenientes, y entre más pequeña es la población es más complicado hacer periodismo.